Ustedes habrán visto, si leen en Castel, la cuestión del trabajo, y más marcado lo van a ver en Sassen y en el autor que viene, Wakan, el fenómeno de la globalización. Globalización que va a marcar un hito, un antes y un después en las relaciones sociales entre los estados y entre los sujetos sociales. La ciudad global de que habla Saskia Sassen fundamentalmente está referida al fenómeno que se da desde la década del 80, en el cual desaparecen prácticamente las fronteras nacionales y se da con mucha fuerza la cuestión de los mercados interrelacionados, los organismos multilaterales y la desaparición, en cierta medida, del concepto del Estado-Nación. Es decir, acá vemos la desaparición del concepto de Estado-Nación. Con las ciudades globales se marca también la decadencia de la democracia liberal, en el sentido de que la democracia liberal va a entrar en crisis debido a que al concepto de un hombre, un voto y del Estado-Nación ya pasan a ser perimidos. ¿Por qué? Por el avance de las corporaciones multinacionales que van a arrasar con los estados nacionales y van a generar nuevos organismos de debate que ya no será la democracia y el parlamento, sino serán los organismos multilaterales, por ejemplo, de crédito, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, donde se dan los grandes debates de las corporaciones multinacionales. Ya no se piensa en el bienestar de los ciudadanos, sino se piensa en el bienestar de las corporaciones. Aquí comienza la etapa en la cual podemos empezar a hablar de la globalización como un hecho del postcapitalismo y fundamentalmente de arrasar todo lo que es Estado-Nación. Y esto se habla en las ciudades globales. En las ciudades globales, ¿por qué hay una ciudad global? ¿Qué significa una ciudad global? Una ciudad global es una ciudad en la cual ya no solo están los ciudadanos del país de origen, sino es una ciudad conformada por migraciones y por fenómenos migrantes en búsqueda de nuevas condiciones de vida, en búsqueda de mejor trabajo o búsqueda directamente de trabajo, y es lo que se ve a nivel hoy global, ¿no? De África hacia Europa, América Latina por dentro, de América Latina para Europa, de jóvenes que se van de acá para Europa, de jóvenes de otros países que vienen acá. Es decir, ¿qué es lo que se busca? Es muy fácil. Se busca mejor calidad de vida y se busca trabajo. Porque con la globalización vamos a ver un fenómeno que el trabajo va a ser un fenómeno escaso. Ni hablar ahora, con el agravante que tenemos de la pandemia. Es decir, esta pandemia a nivel global va a dejar un tendal de desocupación, de crisis económica y social, por ende. Por lo tanto, vamos a tener que reencontrar una ciudad nueva, ya no las ciudades globales clásicas, sino ciudades donde se buscará la alimentación, ¿no? Ya no solo el trabajo, la cuota alimentaria, el trabajo y la calidad de vida. En estas ciudades globales, marcadas por la exclusión social, fundamentalmente, repito, por la exclusión social, existe una lógica capitalista de extracción. ¿Qué es, profesor? Una pregunta para el examen. ¿Qué es la lógica capitalista de extracción?
La lógica capitalista de extracción se marca por dos signos. A sería las altas finanzas, es decir, ya no estamos en un mundo industrial, en un mundo donde la industria era el motor, o si se quiere, agroindustrial, sino lo que juega en esta etapa del postcapitalismo global es las altas finanzas, las grandes corporaciones financieras. El Fondo Monetario Internacional, que representa a todos los países, sería el ente que en cierta manera engloba a todos los bancos centrales de los países pertenecientes al fondo. Pero a su vez, hay bancos privados que no están en el fondo, que son los que compran las deudas de los países emergentes, y es ese mundo tan refinado y tan peligroso de las altas finanzas, es decir, la concentración del capital cada vez más en pocas manos. Es la etapa superior del capitalismo, que en cierta manera ya lo había escrito en el siglo XIX Karl Marx. Marx ya había hablado de esta concentración del capital financiero en pocas manos, y es lo que se está dando. Es decir, las altas finanzas controlan el mercado mundial. Antiguamente estaban los bancos tradicionales. Los bancos tradicionales, que es lo que operamos nosotros comúnmente, que nos pagan los sueldos, que sacamos una tarjeta de crédito, los bancos tradicionales van al cliente y se esmeran en cuidar al cliente, porque en cierta manera, si el cliente es cuidado, después su descendencia puede convertirse en cliente de ese banco. Las altas finanzas, más que cuidar a los clientes, van sobre los países. Es decir, abarcan lo que se llama el crédito usurario. Países con necesidades financieras ofrecen créditos, pero a altas tasas de interés. Esa es la usura. Te presto 3.000 pesos y me tenés que devolver 3 millones. Es la lógica de las altas finanzas. Por ejemplo, un ejemplo es la Argentina actual. ¿Qué se está negociando actualmente? Se está negociando no pagar, primero tenemos una deuda legítima, y segundo, no pagar esos intereses leoninos, especulativos y usureros de que nos prestaron, ya les digo, 3.000 pesos y quieren que devolvamos 3 millones de pesos. Entonces, lo que se está en juego es la negociación de no pagar 3 millones de pesos. Si vos me diste 3.000 pesos, bueno, vamos a pagarte en todos casos 300.000, pero a 10 años, 15 años, y ahí está la negociación famosa de los papeles externos. Esto es las altas finanzas que manejan el mundo global, en todos los países del mundo, de esta lógica de extracción capitalista existente en estas ciudades globales. La otra pata de la lógica de extracción capitalista que SAS enmarca son las franquicias. Ustedes verán que vivimos en un mundo de franquicias. McDonald's tiene locales. ¿Todos los locales son de McDonald's, que tiene su sede de franquicias en Miami? No. Son franquicias que vende McDonald's de Estados Unidos a inversores de, por ejemplo, la Argentina, Brasil. Entonces, ahí se desata la cadena McDonald's. Otras Burger King, otras Wendy, pero hay otras que son nacionales. Saskia Sassen da el ejemplo del café. Por ejemplo, Café Martínez. Habana, son franquicias. ¿Qué decir? ¿Que Habana pone locales en todos lados? Martínez, no. Yo soy un inversor, voy con determinado capital y compro a la franquicia de Martínez o de Habana o de quien sea. Esto se juega mucho con las franquicias del café, también con las franquicias de fast food, de comidas rápidas. También hay franquicias de vestimenta, de ropa. ¿Qué sentido tiene la franquicia? La franquicia es trabajo informal, no cualitativo, poca inversión en recursos humanos, pocos empleados, porque cada cadena, después en cada local se cubre específicamente el local que gana la franquicia en contratar gente. Y las franquicias están ligadas a lo que se llama en
en la globalización marcada por SACEM, está ligada a la ingeniería fiscal. ¿Qué es la ingeniería fiscal? Pagar poco impuesto o devengar de las ganancias. Entonces, la franquicia facilita todo un trabajo de ingeniería fiscal, donde el mayor perjudicado es el recurso humano. Es decir, ustedes verán, hay más bares, hay más fast food, hay más trabajo. No, en cierta manera emplean mucho menos que una pyme, que una fábrica, que una empresa, e incluso que un comercio. Las franquicias son móviles, el trabajo no es altamente remunerado y es móvil, es decir, con horarios rotativos, los empleados, con salarios bases pero no muy altos, y se crea toda una masa salarial que en cierta manera pasa a formar un mercado informal. Entonces tenemos las ciudades globales que marcan la decadencia de la industria y de la democracia liberal, el advenimiento de las grandes corporaciones transnacionales. Eso es la ciudad global. En la ciudad global hay una lógica de extracción capitalista, marcada por las altas finanzas y por las franquicias. Ahora, ¿esto qué genera? Esto genera grandes desigualdades económicas y culturales. Lo que Marx alguna vez habló de lucha de clases en el siglo XIX entre burguesía y proletariado, hoy la lucha se da entre las grandes desigualdades, es decir, entre incluidos, adentro, y excluidos, los que quedan afuera. Comúnmente, una minoría se va haciendo propietaria de los bienes capitalistas globales y cada vez una gran mayoría conforma ese ejército de reserva de pobres, de excluidos o de trabajadores. Nosotros si vemos los países de América Latina, África y Asia, que son los tres continentes más sojuzgados por la pobreza, vamos a ver el mapa mundial de la pobreza. América Latina, África y Asia. Y hay una división internacional del trabajo, capitalista, marcada en su momento por Marx, y que Durkheim ya había hablado, en el cual hay países que extraen las ganancias, por eso una lógica de extracción, de la periferia. Acá hay una relación de centro y periferia, de centro y márgenes. Es decir, los centros son Europa, Estados Unidos, Japón, el G7. Las márgenes son los que vivimos en América Latina, África y Asia. ¿Por qué estamos en las márgenes? Porque no participamos de los beneficios capitalistas. Yo siempre doy un ejemplo. Para que un jubilado europeo gane 1.000 euros por mes, no sé cuánto está, 150 euros estaba hoy, es decir, ganan 150.000 pesos de jubilación. Para que un jubilado europeo gane 1.000 euros por mes, tiene que haber un ejército de jubilados empobrecidos de América Latina que no lleguen ni a 50 dólares por mes ni a 20 dólares. Es decir, hay una transferencia de riqueza del sur hacia el norte, o si usted lo quiere llamar, de la periferia hacia el centro. Yo siempre digo, viven bien en el norte, viven bien en Europa, gracias a esquilmar, a explotar América Latina, África y Asia. Eso es la globalización, ni más ni menos, y esas son las ciudades globales. Las ciudades globales ustedes van a ver que hay un centro rico, barrios nobles que le dicen, barrios de poder adquisitivo alto, incluso los barrios cerrados, country, en el caso de la Argentina, y las grandes masas que viven en las ciudades satélites, barrios más de clase media, media baja, y después están los villorios. Los villorios son lo que se llaman barrios populares, villas de emergencia, chabolas en el Perú.
esos son los barrios populares, villas, donde comúnmente vive la mayoría de la clase media baja, los pobres y los trabajadores. Y hay una élite que se concentra en barrios determinados. Por ejemplo, la zona norte del Gran Buenos Aires, San Isidro, Martínez, Acasuso, hasta Tigre, sería la línea de la riqueza inmobiliaria. Ni que hablar Pilar con todos los countries y barrios cerrados. Gran Buenos Aires y Cava, en cierta manera, nuclea clase trabajadora y clase media nada más. Es decir, es como que los que amasan grandes fortunas, el poder concentrado capitalista, se ha ido, en el caso de la Argentina, fuera del Gran Buenos Aires, más para el lado del tercer cordón, con los famosos countries y barrios cerrados, Nordelta, por ejemplo. Y lo que es Gran Buenos Aires y Cava, que se llama AMBA hoy en día, sería clase media y clase trabajadora. No están las grandes fortunas concentradas en ese cinturón. Es decir, las ciudades globales son ciudades grandes, por ejemplo, Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, Caracas, en donde está misturado, mezclado, el que tiene una fuerte concentración de poder económico, que es una minoría, y la gran masa, que es la clase media y trabajadora. Y pobres y supernumerarios, como diría Bauman y Castel. ¿Qué son los supernumerarios? Aquellos que se cayeron de la línea de pobreza. Debajo de los pobres están los excluidos, los que son generaciones de ciudadanos que nunca van a entrar al mercado laboral. Están por debajo de los pobres. Es decir, el pobre no es la última escala social. La última escala social son los supernumerarios o excluidos. Porque el pobre, mal o bien, va a entrar de una forma u otra, quizás temporariamente, al mercado laboral. En cambio, el supernumerario y el excluido de la globalización nunca va a entrar al mercado laboral. Y ahí están generaciones de abuelos, nietos desocupados, desempleados. Y ahí todos los países han implementado con esta globalización los famosos seguros sociales, que tienen distintos nombres. Planes, le dicen en la Argentina, seguro social en Francia, seguro de ingreso ciudadano en Francia. En Europa, la Comunidad Europea ha establecido el seguro de ingreso ciudadano, o acceso universal a la ciudadanía, que es un poco los planes que se dan en la Argentina, ¿no? Con el acceso universal. No se llama acceso universal a la ciudadanía, tiene distintos nombres, pero que se paga al grupo familiar comúnmente. No es un invento, porque acá es muy común denostar contra los planes sociales, uy, se pagan muchos planes. No, no se pagan muchos planes sociales. Si usted se pone a hacer las cuentas del Estado argentino, el gasto menos que tiene la Argentina es en gasto social, que no es gasto social, serían políticas sociales. Se va en la timba financiera la plata de la Argentina, no precisamente en lo social. Es un país que de décadas está jugando a la timba financiera. Y la plata que menos invierte es en planes sociales. Por lo tanto, hay que derribar el mito que hay mucha gente que vive de planes. No, no es verdad esto. Aparte, ¿a qué llamamos planes? A los seguros sociales son. Bueno, en todos los países del mundo, centrales y periféricos, existen planes sociales. Si usted va a España y se queda ciudadano español sin trabajo, ahora con el COVID, lo va a bancar el Estado más de un año con un sueldo de ingreso ciudadano. ¿Qué es un plan? Solo que lo obligan a capacitarse para después rehabilitarse para un nuevo trabajo. Es decir, lo que se exige al que recibe ese seguro de inclusión ciudadano o ingreso universal es que se capacite para el trabajo, para algún trabajo. Eso es fundamental. Hay exigencias, o que termine la escuela en forma no presencial, sino a larga educación. Hoy está la educación virtual, pero
antes se llamaba la educación a distancia. Y hoy es todo más achicado y más simple con lo virtual. Entonces, volviendo, replay. La ciudad global es el avance de la globalización en términos del postcapitalismo. Existe una lógica capitalista de extracción, marcada por la concentración del poder financiero a través de las altas finanzas, y por otro lado un mundo de franquicias, de emprendimientos. Ya no es la industria, ya no es la pyme, sino es pensar una franquicia. Hoy en día los emprendimientos tecnológicos, por ejemplo. Ahora, yo estaba diciendo que esta ciudad global que habla Sassen, yo estoy citando siempre a Sassen, ¿no? Este es el apunte de Sassen, genera grandes desigualdades culturales y económicas. ¿Por qué culturales? Hay una brecha muy grande en la cultura. La cultura se ha convertido en algo de acceso limitado. Por eso, en cierta manera, ya en Europa y en Estados Unidos había surgido esa cultura underground o no convencional, que es esa cultura que va a rivalizar y va a entrar en conflicto con la cultura del establishment, la contracultura. Es decir, aquellos que no han accedido a la cultura oficial van generando otra cultura. Eso se ve en la música. En una época estaban las bandas oficiales y aquellos que tocaban underground, subterráneo, que no podían ingresar al mercado oficial de la música porque no podían pagar un representante, porque no podían pagarse un estudio de grabación, porque no podían ir de aquí para allá haciendo recitales. Entonces era la famosa música underground que surge en Europa a través de distintos, en Estados Unidos, más que nada en Inglaterra surge, con los rollingas, con los punk, los after punk, los metálicos, heavy metal, post metal, bueno, todas esas tribus musicales son la contracultura, la cultura oficial musical. Las grandes bandas eran Rolling Stones, Beatles, bueno, pero aquellos que no accedían a hacer una gran banda tocaban en los pubs, en los bares, cosa que se está dando también en todos los países del mundo, ¿no? Es decir, la contracultura. El no acceder a la cultura oficial genera otra cultura. Por ejemplo, yo me acuerdo también que estaba la música villera de moda. Es decir, aquellos que no accedían a la cumbia villera famosa. Bueno, todo eso de cumbia villera, la cumbia de los poliladros o de los ladri, qué sé yo, es debido a una cultura que no es la oficial y que genera otro tipo de cultura, del underground. Hay distintos underground, como distintos tribus culturales hay. Esto se da mucho en la globalización. Yo lo hablo a nivel musical, pero también se da en otros fenómenos, en el arte, la pintura, la literatura. Y lo que les decía antes, hay una brecha que se genera de desigualdad muy fuerte de clase, acá en términos marxistas. Es decir, aquellos que poseen el capital y el acceso a las altas finanzas, y la mayoría del ejército de trabajadores, que Marx llamaba ejército de reserva, proletario, y de clase media que no tienen ese acceso a ese patrimonio cultural y económico. Es decir, la brecha es cada vez más fuerte entre las clases sociales. Esta palabra brecha fue consagrada en el Uruguay. De hecho, en el Uruguay hay un periódico que se llama Brecha, que era de la década del 70, en el cual marcaba la diferencia de clase entre las clases poderosas económicas, rioplatenses, y aquellas sumergidas o clases bajas del Río de la Plata. Y ahí surgió el famoso semanario Brecha. Estas grandes desigualdades culturales y económicas generan una brecha social, lo que en términos marxistas genera una lucha de clases, entre aquellos que están dentro de los beneficios del alto poder financiero y aquellos que no participan de los beneficios del poder financiero. Por otro lado, vamos a asistir
con esta ciudad global de Saskia Sassen a lo que ella llama una expulsión sistémica. ¿Qué es eso de expulsión sistémica? Es decir, sistémica quiere decir que todo sistema social abarca lo económico, lo cultural, lo ambiental. Sí, por lo menos esas tres cuestiones. Lo económico, lo cultural, donde está lo educativo, y lo ambiental. En esta expulsión sistémica vamos a encontrar lo económico. Lo económico está marcado cada vez más por lo que yo dije antes, por la expulsión de las clases trabajadoras y fundamentalmente de las clases medias por parte de una gran concentración de capital en una élite, que antiguamente se llamaba oligarquía, hoy les dicen clases altas, y son las que poseen la propiedad privada de los medios de producción, sean del campo o de la industria, que hoy están relacionadas con las altas finanzas, los bancos, a nivel global, y las franquicias que yo les hablaba. Por otro lado, esa expulsión económica tiene otra pata, que es la expulsión cultural. Es decir, aquellos que no acceden a la cultura. Y no acceder a la cultura es no acceder también a no acceso a la educación. Es decir, hay un 40% de argentinos que no acceden a la educación. Entonces estamos mal, pero no de ahora, es de décadas. La Argentina fue punta, por ejemplo, en la década del 60 como uno de los primeros países en alfabetización en América Latina. Hoy vamos por el cuarto lugar en América Latina. Ahora, el problema no es la Argentina. El problema a nivel de exclusión educativa es a nivel global y abarca, ya digo, los tres continentes más excluidos, que son América Latina, África y Asia, donde hay una transferencia de tecnología y educativa desigual. Y ni que hablar con las industrias tecnológicas, donde el poder se concentra en los países centrales, en el caso de Estados Unidos, Silicon Valley, California, donde salen las grandes empresas capitalistas hoy, llámese Microsoft, Amazon o como las quieran llamar. Eso genera cada vez más desigualdad cultural y brecha con los países que no acceden a la tecnología, fundamentalmente si vamos a nuestro continente y África, y algunas ciudades de Asia. El otro impacto de expulsión sistémica también es la medioambiental, es decir, cada vez se depreda más el ambiente. Esa depredación del medio ambiente genera todo lo que estamos viendo, que alguna vez habrán escuchado hablar del cambio climático, donde los inviernos son cada vez más raros, los veranos más extraños, donde cada vez existen más deshielos y donde cada vez el cambio climático genera problemas de salud, los virus famosos que estamos padeciendo ahora, ¿no? Es fundamental este cambio ambiental. El cambio ambiental que lleva a otra cuestión que es poco hablada, es que los grandes capitales del mundo, los grandes multimillonarios, compran, y las grandes corporaciones multinacionales, compran parcelas de tierra en los continentes, diríamos, periféricos del sur o del tercer mundo. Caso de Argentina, que se compran tierras en la Patagonia, caso de Benetton, o Ted Turner, el magnate que es dueño de Warner y CNN, que tiene tierras en Bariloche, o grandes capitales americanos que han comprado los esteros de Liberá en Corrientes. Si no se compran un país entero, van comprando parcelas de tierra para utilizar para sus corporaciones o sus intereses financieros. Es decir, evidentemente hay una pérdida de soberanía territorial, porque ya la compra de territorio
deja de ser del país para pasar a ser propiedad del magnate de turno. Caso Ted Turner, caso Benetton, caso de las empresas americanas que han comprado en Corrientes los esteros de Libera. Incluso compran campos con grandes riegos, es decir, surcados por arroyos y ríos, para siempre tener provistos de agua. Porque ustedes saben que a nivel global el agua es un recurso escaso. Entonces tenemos otro fenómeno que es la depredación de los recursos naturales. Y cuando los países no defienden su territorio o sus recursos naturales, vienen estos depredadores de afuera a comprarnos y a llevársela por vil metal grandes extensiones de tierra. Otro tema que también fue denunciado en San Juan y Catamarca es el tema de la minería a cielo abierto. Es decir, empresas noruegas y canadienses son las que han comprado a vil precio grandes extensiones para practicar la minería a cielo abierto, que es contaminante de aguas, son cancerígenos, etcétera, etcétera. Esto trae, amén que la tierra se pierde para el país y se concentra en grandes capitales, trae un ejército de enfermedades. Porque el impacto sobre el ambiente va a generar, indudablemente, un problema más profundo, que es el de nuevas enfermedades. Por ejemplo, en el campo, ustedes han visto los famosos agrotóxicos de Monsanto u otras fertilizantes, bla, 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 de los cultivos. Bueno, traen problemas de cancerígenos, de piel, en el parto de las mujeres, de piel en los chicos, en los jóvenes que se utilizan como mano de obra barata para recoger la cosecha. Bueno, esto es el experimento agroquímico de la depredación ambiental gracias a la globalización. Y la globalización trae otro fenómeno que es la depredación ambiental, es decir, el impacto sobre el medio ambiente y la pérdida de soberanía territorial, debido a que grandes extensiones de tierra son compradas por estas corporaciones multinacionales. Algunas tienen nombre y apellido, otras figuran como sociedades anónimas. Por supuesto, la legislación del país lo deja, porque si la legislación del país fuera más rígida, no los dejarían entrar. Por otro lado, ya les digo, vuelvo a repetir, esta expulsión sistémica abarca 3 campos: lo económico, lo cultural, educativo, que podríamos entrar acá, y lo medioambiental. Bueno, acá me están marcando que pronto se va a cerrar el bendito Zoom. Vamos a tratar de entrar de vuelta, pero ya lo principal está dado. Es decir, si ustedes se fijan en la guía de preguntas de SACEN, pueden ser contestadas por todo lo que yo he dicho, ¿no? ¿Qué es la ciudad global? ¿Cómo se genera? Por la decadencia de la democracia liberal, el impacto de la globalización, la lógica de la extracción, el mundo de las altas finanzas, las franquicias, las grandes desigualdades económicas y culturales generadas por la globalización, y finalmente la expulsión sistémica. La expulsión sistémica que se da en los 3 sistemas: en el sistema económico, en el sistema cultural educativo y en el sistema medioambiental. Y cuando hablo, vuelvo a repetir, de ambiente, no hablo solo de la tierra, sino hablo de la salud, es decir, que está vinculado al tema de la tierra. Bueno, ahora si no se puede prolongar el Zoom, generamos con el mismo número otro Zoom, si nos dejan, ¿no? Igual esto está grabado y después yo en la semana lo subo a YouTube. Igual por mail me pueden hacer cualquier consulta con respecto a SACEN. Acuérdense que el sábado que viene María Teresa les va a dar el práctico de acuerdo a Wacom. Y en el campus ya están todos los materiales. Acá me están diciendo, me sale un aviso que en menos de 1 minuto desaparezco del mapa. Por lo tanto, tengo que
reiniciarme. Y si no me deja reiniciar, bueno, queda grabado. Y los principales temas han sido dados, que es lo principal, de acuerdo a la guía de preguntas que tienen en SACE, que son 7 preguntas. Que es la globalización, que son las ciudades globales, la nueva geografía de centros y márgenes, la economía global, de lo que estuvimos hablando, los fenómenos de polarización y los inmigrantes desfavorecidos por la economía.